Ahora sí, veamos que grabe. Listo. Estamos grabando. Estamos jueves 1 de julio de 2021. Estamos con nuestra primera clase de esta tutoría. En esta clase, básicamente, chicas, lo que les voy a hablar es lo del formato y la forma como vamos a trabajar. Primerito, como les había explicado, ayer se nos convocó una reunión y la fecha tope para que ustedes me entreguen el proyecto terminado es el 20 de julio. Si es que ustedes ya van trabajando todas estas semanas, no va a haber problema. No se habló de una sustentación. Entonces, solamente se va a entregar el proyecto y ustedes, y nada más, no van a sustentar el proyecto. Eso no se nos dijo, ¿no? En ese caso, creo que es un estrés menos para ustedes porque a veces presentarse ante un tribunal, exponer, creo que es un poquito complicado y con el nivel de estrés que ustedes están manejando ahorita, creo que bueno, por ese lado ya salvamos de alguna u otra forma. Ahora les voy a mostrar una parte de los lineamientos que creí yo que era importante. Yo les había cargado en el Classroom, había creado la clase y ahí les cargué unos documentos, ¿no? Esto les había pedido que por favor se lean. Voy a compartir acá. Voy a compartir esto por acá. Les había pedido que por favor se lean esto, porque esta es la primera parte, la que creo yo que deberíamos definir el día de hoy. Bueno, aquí habla en este de los lineamientos del proyecto de grado, aquí habla a nivel general, ¿no? De qué es el proyecto de grado, el estudio de caso. Básicamente el estudio de caso es una investigación que usted hace. Una situación, un problema, algo que esté pasando, algo que usted le interese, usted se pone a investigar. Para esto se utiliza el método experimental. Se pueden utilizar entrevistas, se pueden utilizar encuestas, se puede utilizar material de primera mano, se puede utilizar noticias noticias de la prensa, comunicados oficiales de los organismos internacionales, del gobierno, Naciones Unidas. Depende el proyecto que ustedes vayan a escoger. En el caso de este año ha sido un poquito distinto porque nosotros ya vinimos trabajando con herramientas tecnológicas. Entonces, por ejemplo, ustedes ya saben cómo es el manejo de Google Forms, ¿no es cierto? Ya le manejaron Google Forms. Ya, si es que no, me avisan y ahí hacemos un chiquito tutorial de Google Forms. Como ustedes tienen las cuentas de Google de la institución, ustedes podrían hacer encuestas con Google Forms. Recuerden que ustedes también podrían hacer entrevistas así de esta manera como estamos con el Google Meet y la transcripción de esa entrevista cuenta como una fuente bibliográfica de primera mano. Es la que yo hago primero. Entonces, en esto del estudio de caso no me voy a meter mucho. Les pido, por favor, léanse. Yo a grandes rasgos, lo que les digo que el estudio de caso es una investigación de un tema, de una situación que está sucediendo, que tiene que ser sustentada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del ensayo argumentativo? ¿Se acuerdan que en el primer trimestre hicimos ensayos argumentativos? Nosotros teníamos de lo que estábamos hablando, nosotros teníamos que poner argumentos válidos basados en algo para convencer al lector. Aquí en este caso, en el estudio, dependiendo el tipo de estudio que usted hace, no va a convencer al lector, sino usted al final va a concluir. Esto está pasando, está bien, está mal. Por ejemplo, si habla de COVID, las estadísticas son acordes a lo que dice la prensa, la gente se está cuidando, no se está cuidando, la gente tiene esta responsabilidad. Ustedes hacen una conclusión así. En realidad no tienen que convencer a nadie. Lo que digamos de cierta manera, tendrían es que mostrar a la gente que lea que es verídico su trabajo. Eso nada más, ¿ya? Voy por acá. Estos son los tipos de estudios de caso que se puede manejar. El descriptivo, explicativo, ilustrativo y exploratorio. El descriptivo.
Jocelyn, deme leyendo el descriptivo, porfa. Su propósito es analizar cómo ocurre un fenómeno dentro de un contexto real. Ya, gracias, Jocelyn. El descriptivo, yo solamente me baso en información y voy como contando una historia, voy contando unos hechos, unos sucesos. Si yo tomo, por ejemplo, el COVID-19, yo puedo hacer un estudio de caso descriptivo. En el Ecuador, el primer caso del COVID-19 fue a finales de enero del 2020, luego a inicios de marzo los casos se comenzaron a disparar. Para mediados de marzo se confinó a toda la población, en esos meses nadie sabía nada, los casos se veían por la prensa, muertes en las calles en Guayaquil, los hospitales se comenzaron a saturar. Entonces, si ven, yo solamente voy contando de una manera hasta cronológica cómo fue pasando, solo voy describiendo cómo fue pasando una situación, un problema. Explicativo. Dice, expone de forma articulada los argumentos que revelan las causas de un determinado fenómeno en un contexto específico. Aquí, en cambio, yo voy a explicar con argumentos. ¿Se acuerdan que acabé de decir acerca del descriptivo? Cómo tomo el COVID-19, cómo pasó en el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces yo solamente voy describiendo los hechos, cómo fueron sucediendo. En el explicativo, en cambio, cojo argumentos y digo, bueno, el primer caso de COVID fue un importado, este caso de COVID fue de una persona que estuvo en contacto con personas contagiadas en España, pero el COVID-19 nace en Wuhan por estas características y comienzo a dar los argumentos. Voy al ilustrativo. Kiara, deme leyendo, por favor, el ilustrativo. Evidencia ciertas prácticas que tienen un impacto importante en el medio en que se realizan. Ya. Aquí en cambio, es qué se está haciendo, qué se está haciendo en el medio para cierto problema o cierta situación. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerden que yo en emprendimiento, cuando hablábamos de emprendimientos ecológicos, les mostré un video de Luisito Comunica, donde él es un emprendimiento en México donde captaban todo tipo de comida que estaba cerca de caducarse, incluso basura, y ellos comenzaban a repartir eso para la gente pobre. ¿Se acuerdan que les mostré un video de eso? Entonces, por ejemplo, ahí en ese tipo de prácticas ellos están eh, cogiendo lo que sobra de la comida para reutilizarlo y mandarle a la gente que menos recursos tiene. Entonces, eso tiene un impacto con la sociedad, eso tiene un impacto directo. Entonces, son cosas que se están haciendo para aplacar algo. Otra cosa que yo podría decir que es explicativo, por ejemplo, el tema este de la vacuna ahorita. Se está haciendo un plan de vacunación. ¿Para qué? Para atacar a la pandemia. Entonces, estoy haciendo una práctica que tiene un impacto importante en el medio. Y finalmente, el exploratorio, dice, pretende familiarizarse con un fenómeno sobre el que no existe un marco teórico definido. Es decir, si es que usted detecta un problema, si es que usted detecta que hay alguna situación en la que no hay un estudio previo o no hay información, entonces usted en ese momento se mete a hacer ese estudio, se mete a explorar, se mete a indagar, se mete a ver algún tema que la gente no sabe, que todavía no hay información, que todavía no se puede demostrar. ¿Y cómo lo demuestra usted? Con la experimentación, con su exploración. Entonces, esos son los 4 tipos de estudios de caso que ustedes pueden abordar. Entonces, usted escoge un tema y tiene que ver desde qué ámbito le va a abordar ese tema, si es que es desde el descriptivo, del explicativo, del ilustrativo o del exploratorio. Esto va a depender, chicas, del nivel de conocimiento que usted tenga del tema y también de la afinidad que tenga del tema. Por ejemplo, si usted me va a mandar a mí a hacer un trabajo de química avanzada,
Número uno, a mí nunca me gustó la química. Número dos, no tengo idea de química. Entonces, de poder hacerlo, sí podría yo hacerlo, pero me va a tomar mucho más tiempo, porque me va a tocar leer, investigar. Primerito, cambiar ese modo no me gusta y ponerme en un modo activo. Luego, investigar, entender, como yo nunca fui bueno para eso, me va a costar procesar esa información y me va a tomar más tiempo. Recuerden que tenemos 20 días. Entonces, no tenemos ese tiempo. Mientras menos se complique usted la vida, más rápido va a salir. Y una recomendación, chicas, no porque parezca que la solución que ustedes den es fácil, se cuestionen y digan, no, esto está mal. Porque a veces lo sencillo, lo simple viene de un proceso complejo. ¿Y cuál es el proceso complejo? Todo ese torbellino en el que usted se mete a buscar información, tabula esa información, entiende la información, la sintetiza, la vuelve a redactar. Ese es todo ese torbellino, el proceso complejo. Para al final usted poner un párrafo para que entienda todo mundo. Entonces, no se haga bolas por eso. De estos 4 tipos de estudios de caso, chicas, ¿le entendieron? Eh, ¿Podría, no sé, darme un ejemplo de un estudio de caso descriptivo, Jocelyn? Sería describir, digamos, si hacemos sobre el COVID-19, los aspectos más importantes sobre ese tema, digamos, em, cuántos casos se han encontrado últimamente, qué es, o sea, describir los aspectos más importantes. Ya. Solamente acotando algo a lo que usted me dice. Como en este caso del COVID-19, usted puede abordar desde varios temas, usted tiene que decidir algo puntual de lo que va a hablar. Si, por ejemplo, usted escoge COVID-19 y va a abordar desde el punto descriptivo, usted puede escoger, por ejemplo, la cronología, cómo se dio, o usted puede escoger analizar las estadísticas de cuántos infectados hay. Usted puede escoger también cómo ha afectado a la gente que ha salido del COVID-19, la enfermedad. Entonces, usted desde lo mismo puede abordar de varios temas. Entonces, si es que usted va a escoger un tema, como yo siempre les decía en emprendimiento, ¿se acuerdan cuando yo les decía, busque el público y sea muy específico? Aquí también le digo lo mismo. Trate de ser lo más específico posible, porque si usted habla, usted me dice, yo voy a hablar del COVID-19, ok, pero podría hablar de cuándo nace el COVID-19, cuál es la mutación, cómo se dieron no sé, neuronal, no es neuronal, del ADN, cómo se forma el virus, hasta cómo se contagia, luego qué pasa. Entonces, si ve, usted puede hablar de varios temas. Si es que usted lo deja muy amplio, se va a meter en un lío, porque va a tener que buscar mucha información. Entonces, pila, sea lo más específico posible. Eh, de pronto, Kiara, ¿usted tiene alguna idea? ¿Me podría dar algún ejemplo de un estudio de caso de algo ilustrativo? Eh, como que, como que ponerse unas ideas en el sentido de que, como que decir el por qué ha empezado o haciendo ejemplos sobre por lo que ha empezado, o como se dijo también lo de la vacuna, hablar sobre el ejemplo de la vacuna, del por qué la vacuna, o para qué sirve, o qué efectos da, o qué no. ¿Eso? Ya, ya, verá, cuando usted hablaba de la vacuna y los efectos que da, entonces usted recuerde que cuando digo ilustrativo, es como que yo ejemplifico, como que muestro algo. Una práctica que está dando, que está cambiando o teniendo un impacto. Si usted habla de la vacuna, entonces usted puede hablar del impacto que tiene. Gracias a la vacuna, las personas están pudiendo inmunizarse y tal vez
retomar una normalidad. Entonces usted dice, está teniendo un impacto, pero este impacto puede ser positivo o negativo. No sé si ustedes vieron en las noticias qué pasó en Chile. ¿Vieron qué pasó en Chile cuando se vacunaron? En Chile me decían que se había vacunado, tenía un amigo de un amigo, que es médico en Santiago de Chile, infectólogo. Ellos se habían vacunado con la vacuna rusa. Decía que incluso la vacuna rusa tiene efectos secundarios más duros que la AstraZeneca y las otras. Los chilenos se vacunan y comienzan a salir, como decimos los ecuatorianos, viva la fiesta. Y me contaba que se habían ido a las playas y habían comenzado así como si nada, y Santiago de Chile de nuevo está completamente confinado, porque los casos se dispararon. Entonces, ellos se vacunaron y dijeron, ya con la vacuna, listo, ya estoy, y salieron, y total, los contagios subieron. Entonces, fíjense que usted podría analizar eso, decir, la vacuna tiene este efecto, le da este tipo de inmunidad. Dependiendo de la vacuna, usted tiene una protección de 6 meses, un año. Usted hace el análisis, la vacuna no le protege, que no se va a contagiar, sino que usted, si se contagia, los efectos no van a ser graves, pero tenemos casos como Chile, como Santiago, que se vacunaron y la gente comenzó a salir sin las medidas de bioseguridad y los casos se triplicaron, cuatriplicaron y terminaron confinando a todo el mundo. Entonces, si se fija, Kiara, que por ejemplo en este tipo ilustrativo, yo estoy como ejemplificando qué pasa, qué impacto tiene. Por un lado, la vacuna podría darnos una salida para que todos estos niveles de estrés bajen, para que la vida comience a ser más normal, pero fíjense el ejemplo que pasó en Chile. Tranquilamente puede ser que se dispare si la gente no tiene cuidado o no es responsable. Y el exploratorio, como le digo, es una parte donde si usted identifica algún tema, algún problema que no ve que hay información, y usted se pone a investigar. Por ejemplo, no sé, se habla de que hay una variante delta del coronavirus, que ya está para acá el Ecuador. Me invento, hay una variante omega y de la que todavía nadie habla. Entonces, si usted intuye o se da cuenta que ya hay esta variante omega, usted podría comenzar a hacer este estudio, que todavía nadie habla, que todavía nadie sabe, y usted comienza a recopilar información. Ya esta variante se cambió, este tipo de estudios hay, entonces es una cosa nueva que usted no va a encontrar información fácil en periódicos o en libros o en papers. Ojo, las mejores fuentes de información que ustedes pueden tener hoy en día son los papers, son los documentos científicos. Ya no se escriben libros extensos como antes, ahora son papers, son cosas muy puntuales. Lo único que estos papers saben estar en inglés. Eso es lo único, pero ahí usted va a encontrar información. Entonces, chicas, pilas con estos 4 tipos de estudios. El tema que ustedes escojan lo tienen que abordar desde uno de estos ámbitos. Ahora, ustedes si ven acá hay más información, por eso les pido por favor que se lean este documento. A lo mejor se me escapó algo o a lo mejor quedó algo flotando ahí que ustedes no le entienden, pero ya. Este es el estudio de caso desde la introducción, los objetivos, la justificación, antecedentes, definición. Esto está ya en el documento. Yo realicé un documento en Word, ya está dado el formato con APA, ya está hecho el índice, todos. Ustedes deberían ir siguiendo y debería irse completando el documento. Ya les voy a mostrar. Pero lo que yo me quiero ir acá, si ven igual acá está... ¿qué debe tener la introducción? ¿Qué debe tener el antecedente? La definición, la justificación. La introducción, ¿se acuerdan en el proyecto que hicimos de emprendimiento cuando decía del resumen ejecutivo? En la introducción, usted habla así a nivel general. Es como una película. ¿Se han leído la sinopsis de una película? En la sinopsis es como que me cuenta un poquito y me pica y trata de llamarme la atención para que yo vea la película. Más o menos eso me da la introducción. O sea, yo cuento así a nivel general, más o menos de lo que voy a hablar, pongo un par de datos que pueda llamar la atención a la gente
cosa que le dé curiosidad de leer ese documento. Más o menos esa es la introducción, como la sinopsis de una película. Usted pica la atención de la gente. No le cuenta qué es lo que va a decir. Qué chiste, si usted en la introducción le cuenta, en el Ecuador se llegó a la conclusión de que no murieron 20.000 personas, sino 40.000, chiste, ya no le leyeron el estudio. Pero en cambio, si usted dice, en el Ecuador las cifras que da el Ministerio de Educación no son los casos reales de muertes que se dieron en el Ecuador, en este estudio se va a abarcar y se va a demostrar ese tema, ahí usted le llama la atención. Si ve ahí, le está diciendo, yo te voy a decir, pero no te digo cuándo. Tienes que leer para que veas dónde está la información. Esa es en la introducción. Los antecedentes es el contexto. El contexto de la situación, cómo se da, en dónde, cómo así, qué pasó, cómo surge el tema a estudiar, ese es el antecedente. Como han escuchado ustedes que cuando van a pedir un trabajo a veces le piden los antecedentes penales, ¿se han visto? Entonces le comienzan a explorar a usted si ha tenido problemas con la ley, dónde ha trabajado, qué ha hecho, qué no ha hecho, de dónde viene, de que incluso hay partes en las que le pregunta cuál es tu familia, de qué estatus social vienes. Esos son los antecedentes. Comienza a explorar, a contar más o menos de qué viene el tema. La definición, aquí usted explica específicamente, como usted decía, Jocelyn, si yo voy a hablar del COVID, aquí usted tiene que ser específica. Yo voy a hablar del COVID, pero voy a hablar acerca de cómo se dio el COVID en el Ecuador. Porque si usted deja el COVID, solo dice COVID, ojo, que estamos acá en el COVID-19, si usted dice COVID-19, puede ser de Japón, puede ser de Australia, puede ser de África, de cualquier lado. Por aquí usted especifique el tema, usted define. Voy a hablar acerca de cómo fue la evolución del COVID en el Ecuador desde su primer caso. Y voy a hablar acerca de cómo las cifras. Entonces usted se pone a hablar desde el caso cero hasta las cifras de cómo están ahorita en un contexto cronológico. La justificación, aquí usted justifica de por qué cogió ese tema para estudiar. Y los objetivos de eso ya tiene que ver con el estudio, qué es lo que usted quiere hacer. Esto en la siguiente ya le vamos a delimitar, ¿ya? Lo que yo por ahora les voy a pedir, por favor, es que usted ya escoja el caso, vea desde qué ámbito lo va a hablar y por ahí ya usted comience a ver acerca de los antecedentes y comenzar a buscar información. Luego armamos. El marco conceptual aquí es toda la información que usted recolecte. Aquí esto es donde usted fundamenta con toda la información que usted recolecta, que usted busca, que usted investiga, entrevistas, todo lo que usted haga. Aquí es el marco conceptual. Y ojo, chicas, aquí tenemos que, si es que no es información mía, tengo que hacer la debida referencia bibliográfica, porque si no esto es plagio. Entonces también por eso les pasé esta cuestión de APA, y se acuerdan que en lectura crítica también yo les di esto, adelantándome a este tema. ¿Se acuerdan? Yo les dije, cuando hagan el estudio de caso van a necesitar esto. Entonces, solamente les pido que se peguen una leidita de ese documento de APA séptima edición para que refresquen la memoria. Cuándo hacer una cita textual, una cita directa, una cita de más de 40 palabras, una cita de menos de 40 palabras. Y luego en el documento de Word ya les voy a mostrar, ahí pueden ustedes agregar las citas, pero si ustedes utilizan Mendeley, RiffWorks o algún otro, Zotero incluso, es manejador de citas bibliográficas y pueden ir buscando en internet. No hay muchas cosas acá. Lo que les quiero mostrar es esto. Aquí está. Este de aquí, en la página 16 del documento. Aquí está. Ustedes, no es esto una camisa de fuerza, pero más o menos se les da unas recomendaciones de qué es lo que pueden hablar, ¿sí? Abordar su estudio de caso. Tenemos la información sobre el COVID-19. Acá está a la comprensión del estado actual, de la localidad, la región, el país, el mundo. ¿Sí ve? Usted puede abordar desde muchos ámbitos. Si usted dice, voy a hablar del COVID-19, si usted le deja del mundo,
no le va a alcanzar 20 días para hablar de todo el mundo. Pero si usted dice, voy a hablar del COVID-19 en Ecuador, y así son más chiquitos. Pero si dice, yo voy a hablar del COVID-19 en Cuenca, Ecuador, es muy específico. Entonces ahí la investigación no se le va a hacer muy amplia, no se le va a hacer muy complicada. Entonces aquí en la página 16 ustedes tienen esto. Léanse por favor esto de la información sobre el COVID. Acá también tiene la convivencia. Acá se refiere al intercambio constante con otros seres vivos. Recuerden que ahorita que hablamos de COVID, ¿qué pasó con las familias en el COVID? ¿Qué pasó con las familias? Que se unieron más. Ya, en teoría se unieron, o sea, de cajón se unieron y se encerraron en en una misma casa, en un mismo departamento, comenzaron a unirse más. ¿Creen ustedes que hubo más unión familiar? En unos casos sí creo, ¿no es cierto? Pero ¿vieron ustedes de estadísticas que hubo un incremento en casos de divorcio? ¿Vieron estadísticas que hubo incrementos en casos de violencia intrafamiliar? ¿Vieron noticias acerca de eso? ¿No se enteraron de eso? Sí. Entonces, fíjense, la convivencia también, desde el COVID, desde la pandemia, yo podría hablar de la convivencia. ¿Qué pasó aquí? Si bien es cierto, las familias se reunieron en una misma casa, pero una cosa es estar unidos y otra cosa es convivir. Una cosa es estar unidos en una misma casa porque me toca, y otra cosa es llevarme bien, estar tranquilo, estar feliz, tener una interacción. Son dos cosas distintas que también se puede hablar y es un tema muy sensible que pasó con la pandemia. Y fruto de esto, no solo pasaron divorcios y todo, pasaron hasta suicidios, muchas cosas que pasaron en la pandemia. Entonces, fíjense cómo de un mismo tema nosotros podemos hablar desde varios ámbitos. COVID, y ya puede hablar de convivencia, ¿verdad? Acá, ideas que cambiaron el mundo. Aquí usted puede hablar acerca de alguna idea que está para cambiar el mundo. ¿Se acuerdan cuando yo les mostraba emprendimientos ecológicos? Que habían ideas para reciclar, habían ideas para esto que les cuento de Luisito Comunica mismo, como esta idea de transformar la basura en comida. Déjenme ver si le encuentro ahorita para que se acuerden ustedes. Verá. Aquí les tengo. Voy a dejar de compartir esto. Voy a compartir esta pantallita para acá. Como siempre les he decir, a lo mejor no sea el mejor ejemplo, tampoco creo que sea el peor, pero me parece una buena idea y esto justamente habla de ideas para cambiar al mundo. Observen el tamaño de esta bodega, cuántos alimentos, cuánta ropa, cuántos electrodomésticos. Pues todas estas toneladas de productos han sido rescatadas y el plan original es que se fueran a la basura, completamente desperdiciados. Lo amerita, en efecto lo hace. Vaya dato perturbador. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo se encuentran mis crocs? Espero que todo bien, espero que todo en orden con ustedes. Hoy les voy a compartir algo sumamente interesante. En los tiempos actuales que estamos viviendo, muchas personas optan por aislarse, optan por no estar en lugares concurridos, optan por trabajar desde casa, pero la realidad es que no todos se pueden dar ese lujo. Y de hecho, hay personas que no dejan de trabajar para que otros más sí puedan hacerlo. Tal es el caso
hablando del sitio que vine a visitar el día de hoy, el Banco de Alimentos. ¡Wow! El modelo de trabajo de esta fundación, la misión que tienen, logró interesarme muchísimo, muchísimo, que de verdad tuve que venir a documentarlo para compartirlo con todos ustedes. ¿Qué es el Banco de Alimentos? Excelente pregunta. Es una fundación que se encarga de rescatar alimentos que iban a ser desperdiciados para que alguien más pueda sacarles un provecho. Encontrar alimento que iba a ser tirado a la basura y redirigirlo a una boca que podría necesitarlo. Chéquense este dato. ¿Sabían que cerca de 30 millones de personas tan solo en el territorio mexicano no tienen la certeza de que van a llegar a su casa a preparar una comida, a cenar? 30 millones de personas que están... Si ven cómo ahí me está dando la idea, esta idea, lo que dice la idea, cómo hacen este centro de acopio donde la comida iba a ser botada a la basura, pero la recolectan para botar. Y noten aquí cómo me va dando estadísticas, si ven cómo va describiéndome esta idea. Este sería una idea que cambia el mundo, pero según lo que nosotros vimos hace ratito, lo que está haciendo es desde un punto descriptivo y explicativo a la vez. Porque ya van a ver en partes en las que me describe cómo es la situación, pero también luego me explica los argumentos, cómo se dan las cosas. Entonces, noten aquí cómo toca los dos temas. Sigamos, verán. Están en esa constante necesidad, en esa constante búsqueda. Y más impactante aún, ¿sabían que cerca de 50,000 toneladas de comida son desperdiciadas todos los días? ¡Wow! Entonces, si ven, aquí me sigue dando argumentos. No solamente me está describiendo, sino también me está explicando. Este reportaje o este tipo de idea que cambia el mundo fuera netamente descriptivo, si solamente se dedicara a contarme qué es lo cómo viene la comida, de dónde nació la idea, cómo recolectan, cómo la mandan y al final. Pero como él también me está explicando, me está dando argumentos y me está mostrando estas cifras, este tipo de idea que cambia el mundo sería una mezcla de descriptivo y explicativo. 30 millones de personas en necesidad y 50,000 toneladas siendo desperdiciadas. Esos datos no hacen sentido y por eso es que es tan importante un sitio como el Banco de Alimentos. ¿Lo amerita? Yo creo que en efecto lo hace. Cerca de la mitad del alimento que se produce es desperdiciado. Vaya dato muy, muy perturbador. De hecho, hay industrias en las cuales más de la mitad de lo que se produce es desperdiciado. Tal es el caso, por ejemplo, del mango, del aguacate, de los mariscos, que más de la mitad de todo lo que se genera, de todo lo que se hace, se va a la basura. ¿Quieren más datos duros? Aquí les va, ustedes los pidieron. Cerca de 250,000 toneladas de jitomate son desperdiciadas al año. Ese es el equivalente a 10 torres latinoamericanas construidas de puro jitomate a la basura. ¿Otro más? Claro que sí. Cerca de 800,000 toneladas de pan son desperdiciadas todos los años. Es como si tuviéramos 7 estadios aztecas llenados enteramente de pan, sin un centímetro cúbico libre de espacio, tirados a la basura. Tal vez a ti, amigo o amiga, te gusta tomar tu lechita, ¿no? Antes de dormir. Pues, ¿qué crees? Cerca de 1,000 millones de litros de esta deliciosa leche son desperdiciados al año. Estos son algo así como 400 albercas olímpicas, así llenas de leche, nadando, nadie las va a querer, se van al desperdicio. De verdad que por eso es tan importante una fundación como esta. Al día de hoy, después de unos 25 años desde que comenzaron a operar, se logran rescatar 1,400 toneladas de comida todos los meses y se estima que ayudan a cerca de 140,000 personas cada semana. ¿Qué tal? Es un gran avance y que podría ser mucho mayor. Y justo en esta temporada tan loca de nuestro planeta que estamos viviendo, este tema me pareció especial
especialmente interesante porque sí, para muchas personas es muy fácil decir, ahorita que estamos en una época complicada, quédense en casa, no salgan a lugares concurridos, pero la realidad es que la gran mayoría de las personas, no solamente en el país, sino en el mundo, viven al día, y si no salen a trabajar hoy y a vender hoy a las calles, no van a tener qué comer. Esa es la realidad. Así que con la existencia de algo como el banco de alimentos, el impacto que esto podría generar, porque sí, esto podría durar un buen rato. Ya. Bueno, el video es mucho más largo, pero por cuestión de tiempo no les pongo. Si quieren, les cargo aquí en el estudio de caso en materiales. Aquí en materiales les voy a cargar como un material. Ya. Les voy a poner ideas que cambian el mundo. Entonces, noten ustedes cómo aquí se está viendo esta idea y que tranquilamente se podría hablar si es que ustedes quieren. Esta es una idea que cambió al mundo o que está intentando cambiar al mundo. Esto es en México. Entonces, como les muestro ahí, está tomando o desde el punto de vista descriptivo y también desde el punto de vista, se me fue el nombre, pero en regreso se me fue, explicativo, descriptivo y explicativo. Ya, entonces, esa era la otra parte, ideas que cambian el mundo. También podemos hablar de democracia. Estos son temas que se puede hablar de los ámbitos, democracia, la forma de gobierno en que toda la ciudadanía ejerce el poder y la responsabilidad. Se puede hablar también del cuidado de la naturaleza. Este es un tema que siempre aquí en el Ecuador está. No sé si ustedes pasan viendo o ven las noticias que pasan diciendo acerca de las minerías, perdón, si es que está bien, está mal. Entonces también cuidado del medio ambiente. Si es que ustedes ven, por ejemplo, no sé si vieron hace unas 2 semanas, me parece, en las noticias, en las redes sociales de los periódicos de Cuenca, que había contaminación en el río Machángara. No sé si ustedes vieron eso. Siempre pasan diciendo que como esa parte es del parque industrial de aquí de Cuenca, las fábricas botan los desperdicios. Entonces siempre ahí pasan mostrando videos y denuncias de que ahí hay contaminación, etcétera. Fíjense, ahí también puede hablar del cuidado de la naturaleza. Puede hablar de interculturalidad. Si es que usted quiere o conoce, puede hablar desde otro ámbito de la interculturalidad. Puede hablar de derechos humanos. Tenemos la ciudadanía global, los protocolos sanitarios. Aquí en protocolos sanitarios igual podríamos abordar desde la parte del COVID, cómo es lo que está ahorita, cómo tenemos que nosotros convivir, problemas del mundo contemporáneo, aparte del COVID-19. Por ejemplo, el primer problema que dio el COVID-19 es un golpe bajo a la economía, ¿sí o no? Ese es un problema del mundo contemporáneo. Entonces, aquí también, ¿qué pasó con la economía? Se habla de teletrabajo, la gente que está en el teletrabajo les redujeron el sueldo, pero se duplicó, se triplicó las horas de trabajo. En el mejor de los casos, sigue con el trabajo, si no, les fueron despedidos. En fin, otros problemas del mundo frente con la pandemia mismo. Se han incrementado los casos de ansiedad, de depresión. Antes los psicólogos no eran tan cotizados. Ahorita usted trate de buscar una cita con un psicólogo. No puede, le dan para una semana, 2 semanas después de una cita. No sé si ustedes han visto, pero si es que preguntan, eso va a pasar. Vida, diversidad, tenemos calentamiento global, tecnología, ciencia y arte, salud, cultura, entretenimiento, conocimientos y sabidurías de los pueblos, nacionalidades, la diáspora africana en el contexto de la etnoeducación afroecuatoriana. Aquí netamente está hablando ya del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, estos chicos es lo que son 16 ámbitos de los que ustedes podrían abordar. Entonces, tenemos que conectarnos, me dijeron,
4 horas a la semana, creo que fue. Sí, 4 horas a la semana para hacer la tutoría, para guiarles, y 8 horas tienen que trabajar ustedes. Entonces, para la siguiente clase, que yo creo que sería entre lunes o martes, déjenme, salgo de las juntas de curso que es mañana y también tengo las clases de los supletorios y les convoco. No les voy a convocar de un rato para el otro. Les voy a avisar con al menos 24 horas para que ustedes se conecten. Entonces, como les dije ayer en la mañana o en la tarde, luego del mediodía les convoqué para hoy. Entonces ya, si hay tiempito, no va a ser así. Luego ya, la próxima semana establecemos ya los días concretos en los que nos conectamos. Como somos 3, va a ser fácil ir trabajando esta cuestión. Entonces, lo primero, chicas, es que ustedes se lean ya el trabajo que está acá, está subido a la plataforma. Está el estudio de caso 2021, aquí están materiales, les acabé de subir esto. Aquí está el formato de Word. Aquí está hechito el formato de Word. En este formato está ya, como ustedes ven, el índice. Si ustedes van y construyendo, luego se va actualizando el índice. Entonces, si ve, aquí yo fui haciendo este documento donde les voy explicando qué es lo que tiene. Si es que usted va a hacer cuadros estadísticos, tiene que hacer tablas en el formato APA. Entonces, aquí es donde se pone el índice de las tablas. Bueno, el índice general ustedes ya saben, es dónde están las páginas. Aquí si utilizo tablas, si utilizo gráficos o imágenes, en APA también tienen que ser citados y aquí se va haciendo el índice de gráficos. Y, por ejemplo, miren, aquí está el capítulo 1, la introducción, si ven, es hasta 250 palabras, hasta. Entonces, no es una camisa de fuerza, pero tampoco vaya a escribirme 20, ¿no es cierto? Tiene que ser algo acorde, ¿no? Algo que conciso, no meta mucha lata. Yo preferiría que, es más, no meta lata, pero que tampoco me ponga introducción. Voy a hablar del COVID porque a mí me gusta, porque he visto trabajos que suelen hacer eso. Entonces, pilas con esto. Acá igual los antecedentes. Esto yo fui poniendo aquí paréntesis, si ven, para cuando ya ustedes van haciendo, ustedes borran esto. Y ya solo queda introducción, solo queda antecedentes. Esto fui haciendo yo para que tengan ustedes una referencia. Aquí está el objetivo. Ya cuando ustedes tengan el tema, acá les voy a dar unos consejos para el objetivo. Primerito, un consejo. El objetivo siempre se redacta en verbo infinitivo. Siempre es en ar, ir. Investigar, educar, concientizar, cualquier cosa que sea así, con verbo en infinitivo. Así se redacta el objetivo. Y el objetivo tiene que responder las preguntas el quién, cómo y para qué. Entonces, si ustedes responden esas preguntas, el objetivo está bien redactado. Eso ya les paso también la información, chicas, para hacer. Entonces, revisen esto. Está el formato hechito. Acá en las referencias bibliográficas también les puse desde Word cómo hacer con las referencias bibliográficas. Si usted se va a referencias, fíjese ahí, se le agrega, tiene APA y citas. Si usted da clic en citas, usted puede ir agregando y ya va manejando la bibliografía ahí. En anexos se ponen fotografías. Si usted hizo una encuesta, usted pone el modelo de encuestas. Si usted hizo entrevista, pone la transcripción de la entrevista, etcétera, etcétera. Todo lo de los anexos. ¿Ya? Entonces, chicas, para la siguiente vez que nos conectemos, ustedes deben tener ya el tema de qué vamos a hablar. Piensen el tema de qué va a ser su estudio de caso, sea muy específica y analícele de uno de estos puntos. Si es que va a ser descriptivo, explicativo, ilustrativo o exploratorio. Entonces, Listo. sí, dígame. En los tipos de caso que usted dice de estudio de caso, ¿podríamos utilizar 2 o solo tiene que ser uno en específico? Yo pienso que podría ser 2.
O sea, por ejemplo, como este video que les mostré, estaba desde un punto de vista descriptivo y explicativo. Más o menos, ese es lo que usted me quería decir. ¿Algo así? Sí, sí. Ya. Sí, sí. Sí, sí, no hay mucho problema. Solamente que si usted va a ir desde dos ámbitos, usted va a tener que tener información que sustente las dos cosas. Solamente va a hacerse un poquito más extenso, se complica un poquito, pero sí es posible. Si es que usted no se quiere complicar la vida, vaya por un lado, sea muy específica, vaya a lo seguro y nada más. Y de ahí, mientras usted menos se complique la vida, más rápido va a salir con esto y menos estresada va a estar. ¿Ya? Entonces, chicas, eso, si es que necesitan ayuda, si es que tienen algún tema, escríbanme por favor al WhatsApp, estoy pensando este tema y más o menos quiero abordar desde este ámbito, quiero contar esto, quiero investigar aquello, más o menos usted escríbame y yo le guío. Yo le puedo decir, me parece bien, o le digo, o le puedo decir, oiga, el tema me parece bien, pero a lo mejor va a ser muy extenso, no va a alcanzar. Ahí le doy unas directrices. Solamente no me vaya a escribir muy tarde porque ahí sí ya le respondo al siguiente día, ¿ya? Eso nada más. Chicas, ¿tienen alguna duda ahorita? No, bueno, igual también estos documentos está subido ahí a la clase que les conversé. Y también esto ya una vez que se grabe, que terminemos de aquí, les subo la grabación y ustedes van a poder ver. Espero que Ana vea porque no me ha respondido ni a los mensajes ni tampoco se ha inscrito acá. Espero que no tenga algún problema porque no se atrase mucho. Bueno, chicas, entonces voy a parar la grabación.